Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con Roberto León Parili, presidente de ANAUCO, la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores. Y dejamos pendiente en la parte anterior de Análisis Venezolano, bueno, ¿cuáles son las propuestas que cree él que podría llevarse adelante desde la Asamblea Nacional, bien sea para derogar leyes, para crear nuevas, para fusionar algunas o modificar las que ya existen para darle rumbo hacia puerto seguro, como decíamos antes, a la economía venezolana? Bueno, mira, nosotros hemos hecho un estudio de fondo que parte de las denuncias de las personas, de las querencias, hemos calificado cuáles son las demandas que tienen mayor importancia para las personas. Hemos empezado a medir la distribución, la disponibilidad de productos, hemos ido a la fuente de producción, como te decía, para entender un poco en qué escenario nos manejamos y luego comparar esto con las leyes que están vigentes para tratar de adecuar esto y tratar de que funcione mejor. De esta manera hicimos una agenda legislativa, la semana pasada la anunciamos de alguna manera y la vamos a presentar a la Asamblea Nacional, donde proponemos en primer término la promulgación de una ley orgánica, porque los derechos del consumidor tienen rango de derechos humanos en muchos de los casos. La alimentación, la salud, la vida, que son derechos de los consumidores, también son derechos humanos. Entonces, estamos proponiendo... Además que en el término consumidores entran los que son favorables al gobierno, los que son contrarios, los miembros del gobierno, los miembros de la oposición. Todo el mundo somos consumidores, tanto de productos como de servicios. No hay carnet que valga, claro, que te haga rendir más el dinero o te haga conseguir los productos. Pero bueno, lo cierto es que estamos proponiendo una ley orgánica que se llame el Estatuto de los Deberes y Derechos del Consumidor y Usuario. Esto es rescatar los derechos en una ley con un rango orgánico, de ley orgánica, rescatar esos derechos perdidos en el tiempo que fueron derogados cuando la última vez que los vimos fue en la Ley para la Defensa de las Personas y que ya no existen. Entonces, cuando tú conviertas eso en unos derechos que están establecidos en una ley orgánica, todas las demás leyes, por mucho que tomen temas especiales, tienen que respetar esos postulados. Entonces, esa es la principal propuesta. Ahí estamos proponiendo, por ejemplo, el rescate del derecho a elegir bienes y servicios de calidad que está en la Constitución, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la vida, a la salud, todo eso tiene que estar plasmado allí de manera... lo paradójico que me está diciendo es que lo que hay que hacer es respetar la Constitución, porque ya la Constitución establece todos esos principios. Claro, normalmente... Y simplemente lo que se está haciendo desde el gobierno nacional es violándolos sistemáticamente, lo que dice nuestra Constitución. Pero normalmente la Constitución tiene líneas gruesas, tiene principios generales. Claro. Y luego cuando tú llevas a una ley detallada que establece de manera clara y precisa cómo se manifiestan esos derechos, cómo se aplican de verdad y cómo se respetan, de esta manera no cabe duda la interpretación. Porque es que lo que tenemos ahora es que te dicen que no, que para que el pueblo tenga alimentación, tú tienes que ir a un captahuellas, porque si no, no alcanza para todo, porque hay una guerra económica, siempre una justificación. Sí. Bueno, con una ley que establezca cómo se materializa el derecho del consumidor, eso no sería posible. Incluso esta aberración que se logró en el tema de la distribución, de concentrar en grandes mercados, en los centros de las ciudades, la distribución de todos los alimentos, cuando hasta hace no mucho, en cualquier barrio, en cualquier pueblo de Venezuela, había siempre una bodega, un pequeño abasto, donde uno conseguía absolutamente todos los productos de la canasta básica. Se podía a lo mejor achacar a algunos comerciantes especulación o que cobraban más caro de los demás, pero digamos, la gente conseguía allí cerca de su casa los alimentos, no tenía que desplazarse. Volvemos a lo que decíamos, el pequeño, claro, el abasto del pueblo, de la urbanización, del barrio, eso desapareció. Ahora son las grandes cadenas las que sobrevivieron y esto te quita puntos de venta de alguna manera. Pero entonces decíamos, el Estatuto de los Derechos y Deberes del Consumidor. Hay que revisar la Ley de Precios Justos porque lo menos que tenemos es precios justos. O sea, precio justo de un producto que no está, es preferible no tenerlo, porque lo que no tengo es el producto. Entonces hay que resolver un problema de fondo. Y para resolver ese problema de fondo hay que entender un poco mejor cómo se estabilizan los precios, cómo se alimenta la libre competencia como mecanismo estabilizador de precios. Entonces esa ley de precios justos hay que modificarle, yo no diría anularla, hay cosas buenas que tiene, que a lo mejor deberían permanecer, pero las cosas que están impidiendo una libre competencia y un desarrollo del empresario dentro de una economía democrática, abierta, eso hay que modificarlo. Luego las leyes o todo lo que es el control de cambio. Nosotros estamos pidiendo que en las modificaciones que se vayan a hacer, porque estamos seguros de que tiene que hacerse una modificación importante en el sistema de control de cambio, todo lo que se toque allí tiene que haber un capítulo donde estén los derechos individuales de las personas. No puede depender el derecho de libre tránsito de un ciudadano, no puede depender de un cupo,
Si usted viaja para acá, le doy $400, para acá 700 o para acá 2.000. No depende Además, de que eso. no es que el gobierno me los da, yo lo compro. Así es, O sea, la autorización no cambiaria. es un regalo ni una dádiva, que muchas veces Así es. cuando nos ven desde el exterior dicen, bueno, pues es que el gobierno les está dando cupos y le está dando dólares. Así No es. lo está dando. Pero lo están comprando al precio que ellos fijan, además. Así Porque es. no hay la posibilidad de que yo negocie Así ni que es. trance otra Sí, pero otra tasa, ese límite Claro. de hasta dónde puedes llegar, eso es voluntad de las personas. Las personas son las que, todos no tenemos las mismas capacidades económicas, las mismas necesidades, no viajamos para lo mismo. En consecuencia, el ciudadano el que tiene que disponer de sus recursos para su viaje. Claro. Por lo tanto, ahí tiene que haber un respeto de los derechos individuales. El hecho de que te impongan una tarjeta de crédito de un banco público como llave para ejercer un derecho. Es decir, la tarjeta de crédito es el producto bancario más clasista, que le llega a menos personas, más oneroso. Si hablamos de capitalismo, más capitalista del mercado y más agresivo, bueno, esa es la llave para ejercer el derecho de libre tránsito. Entonces, ¿a quién vuelves a beneficiar? Al que tiene dólares, al que tiene la tarjeta de crédito. El pueblo, que es la gran mayoría, que no tiene la tarjeta de crédito y mucho menos en el banco público, no tiene derecho a viajar. Entonces, todo eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de una modificación del régimen cambiario. Bien, Roberto, pareciera que hay todavía mucho trabajo por delante. por hacer. Qué bueno que ustedes nos están diciendo que tienen ya una agenda legislativa propuesta para la Asamblea Nacional y ojalá que se le dé la urgencia y se establezcan las prioridades necesarias para que eso se pueda ir modificando lo antes posible para tratar de corregir todos los errores que se han venido cometiendo durante los últimos 17 años, por lo menos. Muchas gracias por la por habernos invitación. dado estos minutos, Roberto, y gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Análisis Venezolano. Será hasta la próxima. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines presentó Análisis venezolano con Unay Amenábar.